de ser, amigos oyentes, lo prometido es deuda. Como cada primer sábado de cada mes, tenemos a una profesional con nosotros, de alta categoría, de mucha potencia, porque ella maneja los temas a un modo de que inyecta rápido al teleoyente, al que le escucha, lo envuelve y rápidamente acciona y despierta. Hoy tenemos el tema trascendiendo el duelo. Los subtemas de ese tema serían: ¿cuáles son los tipos de duelo? El propósito del duelo, encontrando el para qué. El suicidio no es opción cuando conectas con el para qué de cada una de tus experiencias. Con nosotros desde Houston, Alejandra Marcano. ¡Brava! ¡Woo! Hola, feliz día. Hola, Alejandra. Siempre un honor escucharlos, de verdad. Estamos activos, Alejandra, 100%. Así es, así es. Es un honor, de verdad. Cada presentación de ustedes me conmueve y me llena de mucha emoción escucharlos porque además los quiero muchísimo. Es un honor estar aquí en su programa, poderlos acompañar una vez al mes, pero contundentemente, que sea siempre dejando esas semillas de luz en cada una de las personas que nos escuchan y de su bella teleaudiencia que de verdad que bueno, y radioyentes, ¿no? Que son número uno. Alejandra, hay que decir que el tiempo pasa rápido porque si es mensualmente tú estás, pues yo pienso que fue ayer que estuviste con nosotros. Así es, así es. Yo también siento igual. Por eso, Bueno, y fíjate que es bien importante lo que acabas de decir, la vida es un sí, instante. Por eso es tan importante vivir el aquí y el ahora. eh, Porque el ayer se fue, de hecho, ya tenemos 3, 4, 5 minutos hablando y ya pasaron, ya no se repiten. Entonces, correcto. por eso es tan importante estar siempre en el aquí y en el ahora y disfrutar cada instante. Exactamente, Alejandra. Ahí tenemos a Uriel desde México que va a estar con nosotros en todo el programa. Hoy lo invitamos para que esté activo y de aquí salga 1000 por 1000 en México. Excelente, un placer, Uriel. Te escuché al final de tu entrevista, bien interesante ese tema de las comunicaciones y bueno, todo esto que de verdad la pandemia nos ha cambiado el mundo, literalmente. Jamie, ¿qué opinas? Diga usted. Hola, Alejandra, bendiciones para ti. Me alegra escucharte. Estoy esperando ese tema ansiosa, como dicen. Tengo ansias de escucharte. Como debe de ser. Bueno, Alejandra, vamos a empezar definiendo qué es el duelo. Ok, fíjate, el duelo tiene muchas definiciones, pero la más importante es, y voy a hablar a nivel holístico, ¿ok? El duelo es aquel sentimiento, aquella emoción que nosotros sentimos cuando tenemos una pérdida. ¿Ok? El duelo es lo que viene o proviene luego de haber tenido una pérdida. Y voy a brincar de una vez al tema de los tipos de duelo. Fíjate, una pérdida nosotros la podemos tener en cualquier ámbito de nuestra vida. A nivel laboral, cuando por ejemplo perdemos un trabajo, cambiamos un empleo, cuando nos mudamos, cuando vivimos por ejemplo procesos migratorios, tenemos que dejar nuestra tierra natal. Ahí también se vive un duelo porque nos separamos no solamente del terruño, de donde nosotros somos, sino que dejamos familia, amigos, gente, lo que nosotros conocemos. También hay duelos cuando hay la pérdida de un ser querido, cuando fallece alguno de nuestros seres queridos, llámense familia, amigos. Y hay duelo también cuando nosotros terminamos, por ejemplo, alguna relación de pareja. Y eso por decirles algunos, ¿ok? Hay muchos tipos de duelos, estos son como los más representativos, los más grandes. Pero cuando, por ejemplo, una persona se esforzó para hacer un proyecto, para realizar algo importante y falló o fracasó o no ganó ese premio, por ejemplo, en una competición, también puede ser un detonante para que se genere un duelo en la persona. Entonces, fíjense que los duelos están ahí, a la vuelta de la esquina. ¿Cuál es la clave? Hay también otras cosas bien importantes que hablan del ciclo del duelo. Y Sí. cada autor define el ciclo del duelo de una manera particular, o sea, es diferente. Se habla de 7 pasos, pero realmente el duelo depende de cada persona. O sea, nadie puede venirte a decir, mira, es que vas por la etapa de la negación,
ahora vas por la etapa de la tristeza y después viene la etapa de la rabia y después entonces, no, porque y esa etapa tiene que durar 2 meses y 3 días, o sea, es mentira. El que te diga eso, o sea, y con todo respeto lo digo, no tiene claro lo que significa la persona como tal, ¿ok? Eso es desde mi punto de vista muy, muy particular, ¿ok? Porque probablemente lo que es importante para mí, para otra persona no lo sea tanto. Entonces, yo no le puedo pedir a esa persona que para que considera eso sumamente importante, que en una semana ya tiene que estar bien y ya tiene que haber pasado todo el duelo. Entonces, por eso es que a veces vemos personas que llevan 7 años en una misma situación, que a eso también lo vamos a hablar, que hay condiciones nocivas y patológicas de un duelo, ¿ok? Sí, O sea, un duelo es una estación, una transición, un paso. Un duelo no puede quedar para siempre, porque si nosotros nos mantenemos en el duelo para siempre, no tenemos la capacidad de salir de él, entonces podemos entrar en situaciones y condiciones patológicas, que pueden ser la depresión, o sea, una situación que se puede convertir en una depresión crónica, puede ser también cuando te aíslas del mundo, ¿ok? Ya pierdes motivación para continuar tu propia vida, y entre esas muchas otras cosas, y lo que comentábamos al final, que lo leíste en los subtítulos que íbamos a trabajar en el día de hoy o que vamos a compartir, es que sí, en casos extremos incluso una persona puede llegar al suicidio, puede llegar a atentar con su propia vida porque pierde tanto la razón para vivir que siente que ya no tiene motivo continuar con su propia vida. Entonces, por eso es tan importante detectar, mira, estoy pasando por un duelo, pero también reconocer que contamos con herramientas y recursos internos en los que nos podemos sostener para superar ese duelo, para trascenderlo, para encontrar el para qué de esa situación que está ocurriendo en nuestra vida, aprender de ella y continuar a la siguiente etapa. exactamente, Alejandra. A nivel mundial está pasando eso hace mucho tiempo, lo que es el suicidio. Pero últimamente, en estos tiempos de pandemia, muchas personas de todo tipo de edades están haciendo esa acción para disque salir de todo. Sin embargo, ahí inicia un proceso grande, que ya es otro tema, que en el mundo espiritual, ya es otro tema bíblico. Pero ¿cómo nosotros, los mortales, podemos ayudar a alguien que está pasando por un duelo? ¿Qué palabras tenemos que usar nosotros cuando no encuentran un profesional cerca y rápido para que lo pueda ayudar? Excelente tu pregunta, porque fíjate, a veces nosotros nos empeñamos en hablar, en que hay que darle una palabra. ¿Cómo le doy una palabra? Y a veces la persona, incluso en sesiones profesionales, y te lo hago y te lo digo por mi propia experiencia, a Sí, veces la persona lo único que necesita es ser escuchada. A veces la persona que tiene un duelo muy grande en la vida, no hay palabra que podamos decir que de verdad la pueda ayudar en ese momento, porque yo te puedo decir, oye, no, eso no es tan, pues mira que hay un mundo más adelante, y esa persona puede que en ese momento de su etapa del duelo no está preparada para escuchar eso y podamos hacer contraproducente, ¿sabes? O sea, la persona puede sentir, oye, pero no, a ella no le interesa lo que yo estoy sintiendo, o cómo vas a decirme, ¿sabes? Y podemos ocasionar quizás una herida más grande de la que ya esté, ¿ok? Entonces, lo más importante, si no tenemos las herramientas profesionales o no, y definitivamente es como que todos, y tomando un poquito lo que estaba hablando, el tema anterior que estaban hablando con Uriel, todos sí, nos hemos convertido en reporteros, en comunicadores con un celular con cámara, ¿ok? O sea, en cualquier entiendo. lugar que haya un celular con cámara, ahí hay una noticia potencial. Entonces, lo mismo, la palabra de luz o el momento de luz puede llegar a todos, todo el que esté a nuestro lado. Entonces, eso habla de que todos los seres humanos que existimos en este planeta podemos ser un ángel para alguien, ¿ok? Entonces, ¿cómo ser ese ángel para esa persona? A veces es simplemente con tu presencia, con estar, con decirle, mira, en realidad no sé qué decirte en este momento, pero te acompaño. Te acompaño desde mi corazón, te acompaño desde mi energía, desde mi luz, y te la entrego. Y si necesitas un hombro para llorar, aquí está este y aquí está este. Cuando este se moje, aquí está este otro. ¿Sabes? Ayudas más o ayudamos a veces mucho más a las personas diciéndole honestamente, mira, no sé cómo, porque en verdad
¿Qué le puedes decir, por ejemplo, o cómo podemos nosotros ayudar a una madre que a veces acaba de perder a un hijo, por ejemplo? ¿Qué palabras podemos decirle a esa madre en ese justo momento? Y en muchas otras situaciones que son realmente fuertes para la persona, pero que hay algo más. Y es en donde ya ahorita pasamos a el para qué de la experiencia, ¿ok? O sea, si Dios, y yo voy a hablar aquí de Dios porque para mí Dios es el que lleva mi vida, ¿ok? Y todas mis sesiones y toda mi línea de trabajo y todo lo que yo llevo está acompañada de la luz de Dios, ¿ok? Entonces, yo pienso que eso que es nuestro apoyo más grande, ¿ok? Sin hablar de religión, estoy hablando solamente de la energía y de la presencia paterna de un Dios amoroso además. Entonces, si Dios está permitiendo que esa situación de alguna forma esté manifestándose en nuestra vida, es porque de entrada ya nosotros tenemos la fuerza, la fortaleza y los recursos para trascenderla, para pasarla, para aprender de ella. ¿Cuál es la pregunta que yo, fíjate, fíjate que es muy importante, no es lo que yo le tengo que decir al otro o a la persona que está pasando por el duelo, que es muy importante estar sin juicio, ¿ok? Sin juicio, además, sin decirle, oye, no, pero ya tú tienes 7 años llorando por eso, déjalo así. O sea, no, ese juicio es grave. Pero más allá de lo que yo le puedo decir al otro es, ¿qué me puedo preguntar yo a mí misma o a mí mismo si yo estoy pasando por un momento de duelo aquí, actualmente? Entonces, la primera pregunta y la más importante, y se la regalo a todos los oyentes que puedan estar probablemente pasando por una situación de duelo en estos momentos de sus vidas, es ¿para qué? ¿Para qué está ocurriendo esto en mi vida? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Si es la muerte de un ser querido, ¿cómo puedo honrar yo la vida de este ser que tanto amo o que tanto amé y que tanto me amó? También se suele decir, ¿qué quisiera mi ser querido, esa persona que acaba de trascender, qué quisiera que yo hiciera en este momento? ¿Quisiera que yo viviera triste el resto de mi vida? ¿O quisiera que en honor a él o a ella yo viviera mi vida de la mejor manera? Que fuese feliz, que hiciera las cosas que no había hecho hasta estos momentos, que le acompañe en luz, pero también en alegría. Que viva por él o por ella lo que ellos probablemente no vivieron. Y no de suplantarle su vida, sino de permitirme hacer las cosas que probablemente hasta ese momento no había hecho. Súper interesante, Alejandra Marcano, pero antes aquí hay un comentario importante y luego de ahí, por favor, Jamie Noah o Uriel, si tienen preguntas, la pueden hacer, correcto. Dice Yuranis Mendoza Berrio, totalmente de acuerdo con Mari. Así es. A veces solo con escuchar ayudamos, porque a veces callamos y reprimimos lo que sentimos y pensamos, porque creemos que los demás no comprenderán lo que sentimos y con sus palabras minimizan el sentimiento y el dolor de la persona que lo vive. ¡Wow! Tremendo mensaje que ha dado esta teleoyentes. Digan ustedes, Jamie y Noah o Uriel. Uriel, diga usted, Jamie está frisada. Mi pregunta sería más, ¿cómo seguirlo ejerciendo o manteniéndolo? Si tú, por ejemplo, tú ya terminaste de un duelo y pues obviamente ya quieres, el chiste es superarlo, ¿no? Pero ¿cómo seguir adelante, ¿no? Después de ese duelo, si todavía, según tú ya terminaste, pero sientes que todavía hay algo dentro, ¿no? ¿Qué es lo que faltaría? Bueno, tú como experta, ¿qué consideras que es lo que falta? Fíjate, Uriel, excelente tu pregunta. Primero quiero darle las gracias a Yura porque es una amiga excepcional y una profesional excelente en todo lo que ella hace. Gracias por ese mensaje, estuvo bello, bello, bello. Bendiciones. Y Uriel, en cuanto a tu pregunta, gracias porque me das la entrada para decir que el duelo nunca pasa. ¿Okay? El duelo, cuando nosotros tenemos un duelo, siempre se mantiene en nuestro corazón. El duelo se
¿sabes? Con todo, con el paso del tiempo, con acumular nuevas historias, nuevos momentos, nuevas experiencias. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, encontramos actividades para hacer, oye, todavía yo siento esa tristeza, permítete sentir la tristeza de ese duelo. Hay una cosa que es muy perjudicial para el ser humano y es cuando nosotros nos negamos a lo que estamos sintiendo. Cuando nosotros ponemos juicio y decimos, no, yo no me puedo sentir triste más tiempo. Es malo sentir tristeza, ¿sabes? Las etiquetas, malo o bueno, aceptable o no aceptable, socialmente correcto, socialmente incorrecto. Cuando nosotros nos adherimos a todas esas etiquetas, nosotros estamos dejando de ser fieles a nosotros mismos. Nosotros estamos dejando de sentir o de dejarnos sentir por estar tratando de sentir lo que los demás consideran que es lo correcto. Entonces, ¿qué es importante hacer, Uriel? Permitirte sentir. Permitirnos sentir ese duelo y reconocer, ya va, mi mamá falleció hace 14 años, pero yo aún siento tristeza. Y si hoy, después de 14 años, yo quiero llorar, me permito llorar. Pero luego de que me permito llorar y sentir esa tristeza, digo, mamá, gracias por la vida que me diste, gracias por todos estos momentos y en honor a ti voy a permitirme vivir una vida mejor. ¿Okay? Eso en el caso de un ser querido que fallece, que pienso que son los duelos más contundentes en la mayoría de las personas, ¿ok? Pero, por ejemplo, si perdimos un trabajo o si se acabó esa relación de pareja, fíjate que en las relaciones de pareja es algo muy importante, porque a veces consideramos que esa otra persona, y ahí ese es un tema, Felipe y Celso, que les pido que anoten, aunque el año pasado, bueno, mira, imagínate, el mes pasado hablamos de eso, de más allá de la codependencia, pero ese tipo de relaciones cuando son codependientes, que nosotros pensamos que el otro es nuestra vida, que si el otro no está, nuestra vida se acaba, es importante empezar a sentir y a comprender que la vida nuestra no depende de una relación. Entonces, Correcto. a veces podemos extrañar a la persona, se acabó esta relación, se acabó esta relación laboral, esta relación de pareja, se fue mi amigo a otro país, empezar a comprender que todo eso tiene un para qué. Y entonces ahí me conecto con el aprendizaje. ¿Qué puedo aprender de esa relación? No niego mi sentimiento, pero le pregunto al sentimiento, ¿qué me estás mostrando? ¿Qué quieres de mí? Y empezar a hacer actividades, Uriel, por ejemplo, conectar con lo que hacíamos cuando éramos niños. ¿Te gustaba pintar? ¿Te gustaba cantar? ¿Te gustaba escribir? Probablemente hace muchos años que no haces eso. Entonces, volver a conectar con eso. Inscribirnos en una clase de pintura, buscar clases de canto, de repente, bueno, inventarme lo que tú estabas hablando al final de tu entrevista que me pareció genial y es eso de tomar la iniciativa. No esperar que los demás vengan, sino, oye, yo quiero volver a cantar, no hay canto porque estamos en pandemia, bueno, veo las clases en YouTube, pero algo que nos empiece a conectar con el bienestar y con lo que realmente a nosotros nos gusta hacer o nos gustaba hacer antes de toda esta situación. Un punto importante que Uriel tocó y es la acción, una preguntita muy interesante que ha ocurrido en esta pandemia del COVID-19 a nivel mundial. Me imagino que en México, Uriel, también ha acontecido lo que voy a emitir hacia Alejandra Marcano y teleoyentes. ¿Cómo manejamos cuando hay diferentes duelos a tu alrededor? Por ejemplo, hemos visto que en esta pandemia familias enteras se han ido con el COVID-19. Solamente ha quedado un familiar. ¿Cómo esa persona que ha quedado solo se puede manejar? Porque son diferentes duelos juntos. Excelente, excelente esa pregunta. Fíjate que es bien importante primero conectar y saber que si eso está ocurriendo en la vida de esa persona, es porque esa persona tiene la fortaleza para aprender de esa situación. Hay algo que a mí me encanta siempre compartir y es ¿dónde está el milagro más grande? ¿Cuando se sana una gripa o una gripe o cuando se sana un cáncer?
Y evidentemente la primera impresión es cuando se sana un cáncer, ¿ok? Correcto. Pero no a todo el mundo le da gripe y no todo el mundo le da un cáncer. La persona es escogida, la persona es seleccionada, y es por lo que les estaba comentando anteriormente, es porque esa persona tiene la valentía, tiene el poder, tiene la fortaleza y tiene los recursos para salir de esa situación y para trascenderla y para aprender de ella. ¿Okay? En este caso, el cáncer o en otro caso la gripe o en el caso, por ejemplo, del muchacho que nos menciona, el haber perdido a su familia con toda esta situación del coronavirus y la pandemia. Entonces, lo más importante de ese momento, de los momentos de duelo trascendental, de duelo intenso o de situaciones dolorosas, intensas, es preguntarse ¿para qué? ¿Para qué? Pero fíjate que es muy diferente un para qué a un por qué. Exacto. Porque el por qué te deja sin acción. El por qué te deja esperando que alguien más venga a decírtelo. El para qué te ayuda a indagar dentro de ti. El para qué puede ser para rehacer mi vida por completo, para encontrar un nuevo sentido a toda esta realidad, para valorar lo que tengo, para seguir y empezar a vivir en el aquí y en el ahora, para entender que la vida es un soplo, que la vida se puede ir en un momento, o sea, hoy estás perfecto y mañana no sabemos qué puede ocurrir. Correcto. Y te pregunto y me pregunto y les pregunto, ¿cuántas veces hemos vivido con, ay, mañana lo hago? Ay, voy a guardar este traje que tengo, lo voy a guardar en el closet para el momento especial. Muchas veces. Y el momento especial probablemente nunca va a llegar. Y pasó la vida y cuando vemos las gavetas de esas personas o de esa familia que ya no está llena de trajes de este tipo esperando a que llegue el momento especial para utilizar. Entonces, la respuesta, y no hay una respuesta, ¿ok? Esto no hay una respuesta única, pero el mensaje es que tenemos que empezar a vivir en el aquí y en el ahora. Que la tristeza y la situación, todo cuanto ocurre en nuestra vida tiene un propósito de amor y de crecimiento. Que nada es casual. Que nuestra vida está llena de contratos sagrados, de situaciones que hemos escogido antes de nacer. Y ya esto va más allá, ¿ok? Yo sé que esto es espiritual y no sé, y si la información está bajando en este momento es porque, o está llegando en este momento es porque hay gente aquí que nos está escuchando que está preparado para escuchar esto. Exactamente, y hay un punto, Alejandra. sí, perdón, hay un punto importante ahí para no irme de ese ambiente y es la parte espiritual. Muchas veces los seres humanos nos desconectamos de Dios y ahí se produce también un duelo, que es donde tú sufres de manera humana sin tener un consuelo espiritual. Este tipo de casos a veces conlleva más tiempo que tú subsanar un dolor humano, porque tú has perdido la conexión con este Dios que te ha dado la vida y realmente es vital tú tener ese alimento espiritual. ¿Cómo ha acontecido experiencia, Alejandra Marcano, con respecto a esto, en un paciente que ha tenido este tipo de situaciones? Fíjate que sí me ha ocurrido y es bien, hay situaciones que son bastante dolorosas en el sentido que la vida con Dios tiene un sentido maravilloso. Amén. La vida con Dios, cuando tú crees que existe Dios, cuando no lo crees, simplemente sabes que Dios existe. Yo no creo que Dios existe, yo sé que Dios existe. O sea, que es muy diferente saber y creer, ¿ok? En mi vida personal, yo sé que Dios existe. Y eso me da a mí la fortaleza para mirar más allá, para entender y también yo creo que ha sido uno de los pilares fundamentales para este trabajo y estas actividades y todo este propósito de vida que yo estoy desempeñando en estos momentos específicos de mi existencia. Entonces, porque si yo no creyera en Dios o si no supiera que Dios existe, ¿cómo yo puedo decirle todo esto a ustedes, sabes? Y a través de mi propia experiencia haberlo vivido. Cuando una persona no cree en Dios, primero no le podemos pedir que crea, ¿ok? O sea, porque Dios nos dio libre albedrío. Y eso no es que Él nos los dio a nosotros, eso es que si Él nos los dio a nosotros, nosotros tenemos por derecho y por deber otorgárselo al resto de las personas que nos acompañan en esta experiencia de vida. Entonces,
cuando una persona llega a la sesión y no cree en Dios, pues uno le muestra la información. Lo que tú haces es mostrar la información desde tu luz, porque Dios brilla en cada uno de nosotros. Y Felipe, recuerda que así como que Dios jamás se va a cansar de tocar la puerta. Cada día, cada hora, cada minuto, Dios va a seguir tocando la puerta de ese corazón. Cuando yo creo firmemente que las personas que han cortado esa relación con Dios, ojo, yo no estoy hablando de una religión, ¿ok? Yo estoy hablando de la energía de Dios. Correcto. Yo creo que cuando una persona corta esa relación con Dios es porque tiene un dolor muy profundo con Él. Pasó algo, tenía una expectativa de algo y todavía no ha visto el regalo dentro de esa situación que ocurrió en su vida y él estaba esperando, o ella, un desenlace diferente y ocurrió de una forma que no esperaba. Entonces, por eso es importante soltar y comprender que nuestra vida está en nuestras manos caminarla, pero no es la voluntad y el destino y lo que viene y el propósito viene de luz divina. Entonces, cuando yo comprendo eso, yo entiendo que todo lo que ocurre en mi vida tiene un propósito de amor y me está llevando a cumplirlo, a vivirlo. Me está llevando a un camino diferente, a un camino nuevo. Fíjate que hay y voy a comentarles esta propia experiencia chiquita y no tan personal para no extenderme demasiado. Nosotros nos mudamos hace poco. Sí. Nosotros vivíamos en otro país y ocurrió que tuvimos que dejar nuestras cosas. Se suponía que mi esposo iba a regresar allá a buscarlas. Al final, pero salimos un día antes casi que cerraran todo el país por la pandemia. Sí. Y él regresaba supuestamente a finales de marzo. Pues resulta que no pudo regresar, las cosas se quedaron entre unos amigos, nos guardaron unas partes, y las otras se quedaron en donde estábamos, bueno. Wow. Y yo pasé meses pidiendo, Dios mío, o sea, angustiada porque ¿cuándo vamos a sacar las cosas? ¿Y ahora qué? ¿Y qué va a pasar? Y resulta que en el sitio donde se suponía que íbamos a llevar todas las cosas, sí, se metieron y robaron todo. ¡Ay, oh, Dios! Y nuestras cosas no se robaron, o sea, no se perdieron, porque por un motivo u otro nosotros no pudimos moverlas para allá. Ay, ay, ay. Entonces, fíjense cómo Dios, a partir de situaciones, y hay una historia muy, muy bella que es de un señor que tenía unos caballos, que también muestra esto claramente. No tenían caballos y había un solo caballito y los hijos del señor se salieron al campo y consiguieron voy a usar la palabra, creo que es manada de caballos, o sea, un grupo de caballos en el bosque y salvajes, y se los trajeron. Papá, mira lo que nos encontramos. Y toda la gente de la aldea llegó y le dijo, oye viejo, qué buena suerte tiene. Y el viejito nada más le respondía, ¿quién te dijo a ti que esto es buena o mala suerte? Luego, con tantos caballos en la hacienda, en la granja, uno de los hijos, el hijo mayor, salió a cabalgar en uno de ellos y tuvo un accidente que lo dejó lisiado para toda la vida. ¡Wow, Dios! Toda la gente del pueblo llegó y le dijo, viejo, pero qué mala suerte tienes tú, mira lo que te pasó con ese caballo y tu hijo. Y el viejito nuevamente les dijo, ¿quién les dijo que esto es buena o mala suerte? Exactamente. A los meses se desata la guerra en Europa y el hijo no pudo ir porque estaba lisiado. ¡Wow! Entonces, mira, la vida es eso. La vida es que hay situaciones que de repente parecen completamente negativas. Altas y bajas. Exacto. Pero al final, ¿qué ocurre? Al final todo es para nuestro bien, para un bien mayor que nosotros desde este punto no podemos ver. Pero todo está en el plan, todo está hecho para que si nosotros seguimos confiando, caminando y comprendiendo que todo tiene un propósito de amor y para nuestro bien, al final siempre vamos a ver la luz. Amén, Alejandra. Ese otro tema que vamos a apuntar en nuestra agenda sobre el propósito de vida. Alejandra, hay una pregunta en la transmisión en vivo y un saludo. Primero vamos al saludo, que nos dice el hermano Chichi Rivera López, que le decimos el maestro tributario. Saludos a todos por allá. El verdadero Congreso Comunicacional. Gracias, Chichi Rivera López. Gracias, hermano. Ahora Yuranis tiene una pregunta y vamos a ver qué dice. En el caso de la pérdida de un hijo, no es mi caso, pero tengo familiares que pasaron por eso.
y le cuesta mucho comprender el por qué su bebé fallece, ya que la creencia es que los padres deben morir primero que los hijos. ¿Cómo se puede ver este tipo de duelo? Excelente pregunta, Yura. Y esto se lo voy a regalar porque sé que hay muchas madres y padres que han pasado por esta situación. Nosotros no tenemos la vida en nuestras manos, ¿ok? O sea, la vida viene de Dios y va de Dios, ¿ok? Y todos, es el tren de la vida, ¿ok? Estamos nosotros, ustedes y yo, estamos todos en este vagón que se llama vida, y todos los seres que se han ido o han trascendido pasan al siguiente vagón, ¿ok? Pero vamos en el mismo tren. Ellos simplemente se cambiaron de vagón en un momento. Cuando los padres pierden un hijo, y nuevamente vuelvo Yura, con la forma de la pregunta. La pregunta no es el por qué, sino el para qué. Porque el por qué te va a llevar a más dudas y te va a llevar a la no salida de esa situación. Entonces, ¿para qué? Pero no para qué la muerte de mi hijo, sino para qué mi hijo llegó a mi vida. Mi hijo llegó a mi vida y vivió 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 3 años, 8 años, 9 años, la edad que tenga. Y la única, y el motivo de eso es, imagínate esa criatura que escogió como mamá y como papá durante los pocos años de vida que iba a estar en este planeta. Eso es un honor, eso es una alegría, eso es un propósito. Si te conectas con esa información, te preguntas por qué, para qué mi hijo, para qué mi hijo ya no está en este momento con nosotros. Pero la pregunta justamente antes de eso no es para qué se fue, sino todo lo que dejó. ¿Cómo puedo yo honrar la vida de mi hijo? ¿Cómo puedo yo hacer que mi hijo, o sea, honrarla y con alegría, y decirle al mundo, mira, yo soy feliz de ser la mamá o el papá de este hijo? Porque el hecho de que él haya trascendido, que ya no estén en este plano, no nos quita a nosotros que seamos los padres de él o de ella. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros entendemos y comprendemos que la vida de ese ser, los años que nos regaló, son perfectos, y que tuvimos el honor de ser la mamá y el papá de esa criatura, todo es perfecto. No solamente eso, Felipe, Yura, Cerso, Uriel y todos los que nos están escuchando en este momento, es que nosotros nos vamos a volver a encontrar con ellos. Es que la unión sigue. Es que se va el cuerpo, pero conectados todavía en alma seguimos. Entonces, es como tu amigo se fue para España, para Inglaterra, y tú estás en República Dominicana, o México, Colombia, o Venezuela, o Estados Unidos. ¿Es que acaso nosotros terminamos la amistad con ese amigo? No. Nosotros conseguimos nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de relacionarnos. Y no estoy hablando de hablar con los espíritus ni nada, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver en cómo nosotros en nuestro corazón dejamos que ese amor siga fluyendo. Pero no desde la tristeza, sino desde el reconocimiento, desde la honra, desde el amor, desde la comprensión, y desde el saber que todo esto tiene un propósito más allá que la tristeza. Súper interesante, Alejandra Marcano, y es que prácticamente tenemos unos 3 minutos para ir cerrando este grandioso tema, el cual es trascendiendo el duelo. Gracias realmente, porque estas experiencias son súper importantes para los teleoyentes. Uriel, ¿tienes una preguntita antes de ir entrando en la finalización del tema de hoy? Diga usted. No, ninguna, muy claro, la verdad, hasta es bueno retomar el tema porque así refuerzas lo aprendido previamente y obviamente sigue superando y dejando sentir, como dice ella, esos duelos que de repente llegan simultáneamente porque escuchas una conversación o ves una acción de, no sé, de un papá con su hijo y te acuerdas y dices, ah, rayos, ¿no? Entonces es permitirse volver a sentir esa sensación, ¿no? Pero sí, adelante, Excelente. sin ninguna pregunta.
excelente tema. Excelente, Uriel. Alejandra, ¿cuáles son las mayores causas de que las personas estén pasando por un duelo y luego lleguen al suicidio? Según tu experiencia. Claro que sí, fíjate, es justamente eso, es el no encontrar el para qué. Ok. Es quedarse en el ciclo de la tristeza y del dolor, ¿ok? Es importante sentir el dolor, es importante sentir la tristeza, pero es importante conectarse con el para qué. ¿Para qué está ocurriendo todo esto en mi vida? ¿Cómo puedo yo trascender esto? ¿Cómo puedo yo honrar la vida, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, la pérdida de un padre, la pérdida de un hijo, la pérdida de una madre? ¿Cómo puedo yo honrar a mi ser amado? Y mira, hay algo muy importante y es siéntalo enfrente, porque se va el cuerpo físico, pero el amor queda, la energía queda, la trascendencia queda. Cuando es nuestra madre o nuestro padre el que se va, la vida de ellos está en nosotros. O sea, ellos nos dieron lo más importante de nuestra vida, que es la vida. Y allí está ese amor y está esa conexión. Y nosotros a nuestros hijos. Entonces, cuando nosotros trascendemos ese dolor y decimos, ok, mamá, ok, papá, ok, hija, yo voy a trascender esto y voy a comprender que nos vamos a volver a encontrar, que en el amor que nos conecta está la clave y está la solución para yo empezar a vivir en luz y en alegría, que en el amor que nos conecta está el propósito de la vida, de mi siguiente vida, de vivir esta experiencia, de vivir ¿y ahora qué? Entonces, ¿qué pasa con las personas que se suicidan? Y fíjate que no todas las personas que llegan al suicidio, hay muchas personas que cometen suicidio porque tienen problemas financieros, porque tuvieron situaciones de bullying en el colegio, que es sumamente doloroso. Fíjate que todo se conecta con el amor propio y la confianza. El amor propio y la confianza. Confiar en que todo esto está ocurriendo y yo soy capaz de manejarlo y yo soy capaz de aprender de esto y continuar el camino y trascenderlo. Amor propio en el que yo sé quién soy, lo que valgo y mi valor y mi confianza no me la da una relación amorosa, una relación laboral, una relación de pareja o unos compañeros de colegio. Si los compañeros de colegio dicen que yo tengo la barriga verde y el cabello azul y a mí me gusta tener la barriga verde o el cabello azul, eso no es problema de nadie. Y comprender que mi amor propio me permite tener mi cabello verde y mi barriga azul si a mí me da la gana o no. Y si yo considero que mi barriga no es verde y mi cabello no es azul, allá lo que los demás digan. Fíjate, hay muchas veces no, todo, y esto se lo digo a todos los que nos puedan estar escuchando en estos momentos y que tengan hijos o estén pasando probablemente por esa situación, todo lo que decimos no te pertenece, o sea, todo lo que yo le digo al otro no le pertenece al otro, me pertenece a mí. Si yo te digo que eres barriga verde y cabello azul, tú no eres el barriga verde y el cabello azul. Yo desde mis ojos y desde mi propia experiencia te estoy viendo así. Entonces, empecemos a comprender que no es lo que nos dice el otro, es lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Y a cada experiencia la pregunta, y si hay algo que quisiera que se llevaran de este tema, es la pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Para qué está ocurriendo esto en mi vida? Y en el caso de la pérdida de un ser querido, ¿cómo puedo honrar la vida de este ser que tanto amo? Excelente, Alejandra. Hay otro tema que sale de inmediato de tu locución y es una próxima entrega. ¿Qué herramientas tú nos das para que no nos afecte las palabras dañinas? Es otro tema que después vamos a hablar. Pero un oyente entró hace poco, Alejandra, y pregunta, ¿cuál es el verdadero duelo? Pongo en pantalla para que lo veas, para que tú lo veas bien. Él pregunta, el verdadero duelo es, él entró hace poco, para que tú le expliques un poquito. El verdadero duelo es todo aquello que nos afecta que proviene de una pérdida. Y entonces ese sentimiento que se genera en cada uno de nosotros, que nos da tristeza, que nos da impotencia, a veces en el duelo también se genera la culpa, esos sentimientos de culpa, de no saber dónde estar.
pero el duelo proviene de toda pérdida. Pérdida de empleo, pérdida de un ser querido, pérdida de la identidad, digamos, en el sentido de que te mudas de tu propia, de tu nación, ¿ok? Que ojo, tampoco el hecho de vivir en mi tierra me quiere decir, o sea, el hecho de que yo me mude del lugar de donde yo nací, no me hace dejar de serlo, de ser, por ejemplo, yo nací en Venezuela, soy venezolana. En estos momentos no vivo en Venezuela, pero sigo siendo venezolana y Venezuela vive en mí. Entonces, cuando yo comprendo eso y que yo, a donde esté, puedo honrar a mi país de la manera en que yo actúe, entonces yo empiezo a pensar, bueno, yo voy a empezar a actuar desde la luz, voy a empezar a hacer cosas bonitas y bellas con mi propia vida para honrar a mi tierra. Por ejemplo, es en el caso de la gente que haya migrado. Entonces, eso es el verdadero duelo. El verdadero duelo es todo aquello que impacta nuestra vida y que proviene de una pérdida. Excelente. Dice Bueno. aquí, Celso, disculpa, Roger Olivares, valiosísimos temas tratados hoy relacionados con la salud. Bueno, teleoyentes, mental. tenemos 1 hora y 28 minutos en vivo. Hemos hablado de diferentes temas, los cuales han sido de impacto el día de hoy. Hablamos sobre la salud con respecto a la difteria en principio del programa. También hablamos con respecto al día de ayer que se celebró aquí en Dominicana, el Día de la Constitución. Hablamos también cómo es la comunicación en México con el invitado especial Uriel Díaz Campos, y hemos terminado de hablar con un tema espectacular de salud mental con la coach Alejandra Marcano desde Houston con nosotros. Ha sido realmente súper nutritivo tener esta producción de contenido, lo cual cada sábado le llevamos con mucha calidad a los teleoyentes de Conexión Sin Límites nacionales e internacionales. Excelente, Celso. Ya desde hoy decimos cuál es el tema siguiente. ¿Cómo? Para el primer sábado de diciembre, Alejandra. Estamos activos. Recuerda aquella vez que hablamos de unos cuantos temas, entre ellos salió cómo manejar el sí y el no. Es importante porque a veces estamos trancados, pero digo que sí o digo que no, me conviene el no o el sí. Eso vamos a hablarlo el próximo mes de diciembre, el primer sábado de este mes en Conexión Sin Límites. Uriel, estás invitado, ¿eh? Actívate, Uriel, actívate. Desde México, actívate. Claro que sí, muchas gracias. Excelente. Alejandra, un mensaje final como cierre, como motivo a este gran tema que está dañando fuertemente la salud mental a nivel mundial, específicamente en los países latinoamericanos, que no, en ciertos momentos no saben cómo manejarse. Claro que sí, fíjate, lo más importante, y esto es un mensaje personal a todos, ¿ok? Es para cada una de las personas que nos puedan estar escuchando. Lo más importante es que sepas que has nacido con propósito y destino, que tu vida es lo más valioso que tienes, que si estás aquí y ahora es porque tienes una misión muy importante que cumplir, que nada ni nadie vale la pena que dejes de lado tu misión y tu vida. Eres un milagro y te invito y te acompaño a descubrir ese milagro, esa luz que hay dentro de ti. Conecta con la esencia, conecta con la verdad y deja de pensar que el resto del mundo tiene la verdad acerca de ti. Porque la única persona que sabe realmente lo que siente, lo que padece, lo que piensa y lo que quiere o lo que no quiere, eres tú. Entonces, conecta con eso y comprende además que toda experiencia en tu vida tiene el potencial y el propósito de ayudarte a aprender, a evolucionar y a ser cada día un mejor ser humano. Excelente. Bravo. Canta.